Buenas, soy Luis Tapia y voy a hablar sobre la hexoquinasa. ¿Qué es la hexoquinasa? Son un grupo de enzimas de tipo transferencia que pueden transferir de un grupo de fosfato desde una molécula de alta energía a otra, que ésta actuará como aceptora de este fosfato, denominada sustrato. Esta transferencia se denomina fosforilación. Y ahora les voy a hablar de cómo esta actúa en la glucosa. Es una enzima isomerosa. Esta convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato mediante un reordenamiento de los enlaces covalentes. Esta es la isomerización de una aldosa a una cetosa y su reacción fosfoglucosa isomerosa, que es una reacción reversible. Y ahora les voy a hablar sobre la glucosa 6-P isomerosa. Es la enzima que cataliza la reacción final de los procesos de nucleogénesis y glucogenólisis, siendo por lo tanto un factor clave en la regulación de la glicemia. Esta se encuentra ubicada en el retículo endoplasmático. Y ahora hablaré de cómo la hexoquinasa actúa en la glucosa. La enzima hexoquinasa agrega un grupo de fosfato a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato, en lo cual se ve un gran ejemplo de lo que hemos hablado de la fosforilación. Y esta mismo impide el transporte de la glucosa fuera de la célula. Esa es la primera reacción de consumo de energía y este es de reacción irreversible. Soy Gabriel Pazmiño y yo les voy a hablar sobre el paso 3 y el paso 4 del proceso de la glucólisis. El paso 3 es la fosforilación de fructosa 6-fosfato mediante fosfofructoquinasa. Primero hay que saber qué es fosfofructoquinasa. Es la principal enzima reguladora de la glucólisis. Es una enzima alostérica compuesta de 4 subunidades y controlada por varios activadores e inhibidores. Es importante saber que esta cataliza la fosforilación de la fructosa 6-fosfato con gasto de una molécula de ATP para formar fructosa 1, 6-bifosfato y ADP. Ahora vamos a explicarle este proceso del paso 3. En esta etapa, como se observa en la imagen, se vuelve a consumir una molécula de ATP, ya que la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono 1 a través de la enzima fosfofructoquinasa, convirtiéndose en la fructosa 1,6-bifosfato. Hay que saber que este paso es fundamental e irreversible y es el punto de control de la glucólisis. Este control se produce en esta fase ya que la glucólisis puede producirse no solo a partir de glucosa y sin embargo la fructosa 1,6-bifosfato es un intermediario que se obtiene siempre en esta vía. Por último, la fosfofructoquinasa tiene centros alostéricos de regulación que son sensibles a la concentración de citrato y de ácidos grasos, que son intermediarios de otras reacciones, y que pueden regular la producción o no de piruvato a través de la glucólisis. 4. Es la producción de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante aldolasa. Primero hay que saber cuál es la definición de aldolasa. Es una enzima que participa en la glucólisis. Se encuentra en alta cantidad en el tejido muscular y hepático. Cataliza la escisión de la fructosa 1,6-bifosfato en 2 triosas, la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, ¿qué sucede en el proceso en el paso 4? En esta fase, la molécula de fructosa 1,6-bifosfato se parte en 2 moléculas de 3 carbonos. Cada una de ellas, la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, mediante la enzima aldolasa. Por último, podemos decir que esta es una reacción reversible, que depende de la concentración de sustratos en el interior de la célula. Hola, mi nombre es Gabriela Vega Rodríguez. Les voy a explicar el quinto y sexto paso del proceso de la glucólisis. Tenemos el quinto paso del proceso de la glucólisis. Es cuando la dihidroxiacetona fosfato se reorganiza mediante una enzima isomerasa para formar un segundo gliceraldehído trisfosfato, es decir, 2 en total. En este punto de la glucólisis, la glucosa se ha metabolizado en 2.
gliceraldehído trisfosfatos y 2 ATPs consumidos. Hasta aquí es la fase del consumo de energía. A continuación, tenemos el sexto paso del proceso de la glucólisis, que es el paso que da inicio a la producción de energía. Entonces, ambos gliceraldehído trisfosfato se oxidan a 1,3 bifosfoglicerato mediante una enzima deshidrogenasa. Este paso produce NADH por cada gliceraldehído trisfosfato oxidado, para un total de 2 NADH. Esa NADH se usan luego para producir más ATP para la célula. Mi nombre es Giselle Yela y les voy a hablar sobre el séptimo y octavo tema de la glucólisis. Para entender bien sobre el séptimo y octavo tema debemos retomar la glucólisis. La glucólisis es un proceso catabólico definido por un conjunto de reacciones coordinadas que se encargan de la extracción de energía, desde glucosa al romperla en 2 moléculas de piruvato. Ahora sí, el fosfoglicerato de quinasa. ¿Qué es el fosfoglicerato de quinasa? Es una enzima transferasa. Una transferasa es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo funcional, por ejemplo, un metilo o un grupo fosfato de una molécula ganadora a otra aceptadora, que cataliza la segunda etapa de la segunda fase de la glicólisis. La conversión reversible de 1 a 3 difosfatoglicerato a 3 fosfoglicerato con la generación de una molécula de ATP. Mediante esta relación se transfiere un grupo de fosfato desde 1,3 difosfoglicerato al ADP, que es el ATP, adenosin trifosfato, y el ADP, adenosin difosfato. ¿Ok? Ya. Esta enzima se encuentra en todos los organismos y sus secuencias han sido muy conservadas durante la evolución. La fosfoglicerato quinasa se encuentra en todos los organismos vivos y su secuencia de los aminoácidos ha sido conservada durante la evolución. Es una proteína con 2 dominios. Cada dominio se compone de 6 repeticiones de un motivo estructural. En los humanos existen 2 isocimas de la fosfoglicerato quinasa, que es la PGK1 y la PGK2, encontrándose sus genes en los cromosomas X y en el cromosoma 6 respectivamente. En la naturaleza existe otra enzima fosfoglicerato, que es la quinasa, pero que actúa con nucleótidos de guanosina, el GDP y el GTP. Esta enzima se encuentra en el parásito Entamoeba histologica. Okay. Ya, ahora vamos a hablar sobre el fosfoglicerato mutasa. Ya. El fosfoglicerato mutasa es cualquier enzima que cataliza el paso 8 de la glucólisis, fosfoglicerato mutasa. En general, las enzimas PGM aisladas desde diferentes fuentes presentan diferentes mecanismos de reacción. Las aisladas desde levadura y desde músculo de conejo, que forman intermediarios fosfoenzimáticos, usan 2,3 bifosfogliceratos, 2,3 bifosfogliceratos, que equivaldría a 2,3 BFG como cofactor, y sufren transferencias intermoleculares de grupos fosforilo, donde el segundo fosfoglicerato, o sea el 2-PG, no viene en el sustrato 3-fosfoglicerato, que sería el 3-PG. Vista como estructura secundaria, la proteína mutasa fosfoglicerato se clasifica como una proteína de 3 capas principales: alfa, beta y alfa de mutasa.
La estructura PGM contiene una hoja beta de 6 hebras, donde la hebra 5 existe como hebra antiparalela al resto de las hebras, como estructura cuaternaria. Lo normal es que se componga de dos unidades únicas e idénticas, la homodímero, en donde cada monómero tiene una masa molecular aproximada a 27. En términos del sitio activo, la estructura de la enzima PGM es la misma, pero existen variaciones llamadas isoenzimas, que dependen del tejido orgánico en el cual la enzima está activa, como por ejemplo sería el corazón, los músculos, etc. Para cada monómero de enzima hay un sitio activo que utiliza residuos solos del monómero. El sitio activo tiene dos residuos de histidina, que es el His 8 y el His 181. Involucrados en la formación de intermediarios fosfohistidina, aunque hay otros grupos de residuos involucrados indirectamente en la reacción con 3-PG, como el argón 7, el C11 y el argón 59. Ya. En el estado inicial de la enzima, como mecanismo de reacción, el sitio activo contiene un complejo fosfohidistina formado por la fosforilación de un residuo específico de histidina. Cuando el tercer fosfoglicerato entra en el sitio activo, el complejo fosfohistidina se posiciona para facilitar la transferencia del grupo intermediario 2,3 bisfosfoglicerato. La desfosforilación del residuo de la histidina efectúa un cambio alostérico local en la configuración de la enzima que alinea el grupo fosfato del carbono 3 del bifosfoglicerato con la histidina del sitio activo de la enzima y facilita la transferencia del grupo fosfato. De esta forma se vuelve a la enzima en su estado inicial fosfoglicerato y se libera el producto 2-fosfoglicerato. En sus deficiencias. En los humanos la deficiencia en fosfoglicerato mutasa se presenta como una miopía metabólica. La difusión en la actividad del fosfoglicerato mutasa es una enfermedad genética autosomal recesiva con síntomas entre ligeros y moderados. No es una enfermedad que ponga en peligro la vida y puede ser controlada mediante cambios en el estilo de vida. Entre las familias del fosfoglicerato de mutasa está la fosfoglicerato mutasa PGAM y la bisfosfoglicerato mutasa BPGM. Estas son enzimas relacionadas estructuralmente que catalizan reacciones de transferencia de grupos fosfato. Entre los 3 átomos de carbono del fosfoglicerato, las dos enzimas catalizan 3 reacciones diferentes, aunque en diferentes proporciones. La primera sería la isomerización de 2 fosfogliceratos a 3 fosfogliceratos mediante el compuesto intermedio de 2,3 bifosfoglicerato. La síntesis del 2,3 bifosfogliceratos desde el 1,3 bifosfoglicerato. La degradación del 2,3 bifosfogliceratos a 3 fosfogliceratos. Actividad fosfatasa de la bifosfoglicerato fotasa. Otra enzima de esta familia es la enzima bifuncional, la 6-fosfofructo-2-quinasa, que cataliza la síntesis y la degradación de la fructosa 2,6-bifosfato. La PFK2 es una enzima importante en la regulación del metabolismo de carbohidratos en el hígado, como la PGAM y BPGM. La reacción de la fructosa
2,6-bifosfato 2-fosfatasa utilizando un intermedio fosfoidistina, y el dominio fosfatasa de la PFK2 está estructuralmente relacionado con la PGAM y BPGM. Gracias. El paso 9 es la obtención de fosfoenolpiruvato mediante enolasa. ¿Qué es la enolasa? La enolasa es una enzima clave en la vía glucolítica, ya que cataliza la reacción reversible de deshidratación del 2,D-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. La enzima puede catalizar la reacción inversa, según la concentración de los sustratos en el medio. Su proceso. Nos acercamos al final de la glucólisis. En este paso se forma un doble enlace en el carbono 2, donde se encontraba el grupo fosfato. Se elimina una molécula de agua por el hidrógeno del carbono 2 y el grupo hidróxido que estaba en el carbono 3 del 2-fosfoglicerato. Paso 10. Piruvato de quinasa. Paso 10. Piruvato de quinasa. Es una enzima de la glucólisis que se cataliza la transferencia de un grupo de fosfato del fosfoenolpiruvato al adenosindifosfato o ADP, produciendo una molécula de piruvato y otra de adenosintrifosfato o ATP. En los humanos, la deficiencia de esta enzima está relacionada con la anemia hemolítica. Esta anemia se trata de una patología heredada como un carácter autosómico recesivo que afecta a ambos sexos por igual y es común en la raza blanca. Esta herencia se confirma en familias consanguíneas. Si bien en el resto de la población los enfermos suelen poseer dos variantes de distinta procedencia, es decir, que son heterocigotos dobles, la determinación bioquímica de la actividad en el suero de los pacientes suele realizarse por acoplamiento con la reacción de la enzima lactato deshidrogenasa, produciéndose así una oxidación del NADPH que puede determinarse espectrofotométricamente. Algunas bacterias poseen la enzima como función similar denominada piruvato fosfato diquinasa, que es la secuencia codificante de la proteína que se ha incorporado en el genoma de algunos eucariotas, mediante la transferencia horizontal, resultando en la expresión de la actividad piruvato quinasa y piruvato fosfato diquinasa en el mismo organismo. Los ejemplos de enzimas eucariotas que se podrían presentar sería la giardia y la